Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos todos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde con el compromiso de hacerlo con rigor y con valentía estamos dispuestos a narrarles la actualidad informativa del día, opinar sobre ella, enmarcarla para todos ustedes y dentro de un ambiente de libertades, porque de otro modo pues seríamos una Telepedro y de eso pues ya vamos surtidos y nos sobra. Como este es un programa de actualidad, acaba de producirse hace escasos minutos una comunicación de la familia del teniente coronel Antonio Tejero. Antonio Tejero ha fallecido, tenía 93 años, es el principal inculpado por el intento de golpe de Estado del 23F, que ahora está en plena efervescencia informativa por la desclasificación de un montón de papeles, un globo sonda de Pedro Sánchez, papeles que vienen a aclarar muy pocas cosas nuevas que no supiéramos ya. El teniente coronel Antonio Tejero pues fue condenado a 30 años de cárcel y estuvo en ella 13, desde 1983 hasta 1996. Parte de ella en un penal militar en Figueras. Bien, esta es el obituario con el que hoy arrancamos el programa para irnos, digamos, fuera de nuestras fronteras al efecto de la ola que llega de lo que ha dicho Trump en el discurso del Estado de la Unión en Estados Unidos. Sobre todo lo que más nos toca a nosotros es cómo ha digerido Trump esto de los aranceles. Y algunos de los jueces del Supremo que se los han tumbado estaban ahí delante mientras él pronunciaba un larguísimo, más de 107 minutos de discurso ante lo más florido de la crema y la nata de la política americana. Algunos de los jueces estaban allí mirándoles, les ha dicho que pues, tuvieron un fallo desafortunado y les ha dedicado algunas lindezas. Vamos a ver la reflexión de Trump sobre ese traspiés de los aranceles en la sentencia del Tribunal Supremo americano. Una de las razones por las que tenemos esta gran economía son los aranceles. Hasta que hace 4 días, una decisión desafortunada del Tribunal Supremo llegó y se proclamó. Fue muy desafortunada. Las buenas noticias es que casi todos los países y corporaciones quieren mantener el acuerdo al que ya se había llegado antes de la desafortunada intervención del Tribunal Supremo. A pesar de la decepcionante sentencia, los aranceles nos han ayudado a solventar guerras. Bueno, es que, claro, el discurso de Trump tiene muchas cosas. Se alargó en casi todas ellas, especialmente pues, en el control fronterizo. Dice que apenas llega fentanilo ya a Estados Unidos y ha presumido de haber parado 8 guerras, dice, en el mundo desde que llegó a la Casa Blanca. Trump tiene un compromiso, que son las elecciones de midterm, las de medio mandato, que serán a finales de este año, en noviembre, pero tal como ha desgranado su discurso, parece que quiera ganar algún triunfo, sea en Ucrania o sea con Irán. Y hoy vamos a hablar detenidamente de Irán, de la crisis entre Estados Unidos e Irán. Como recordarán, hace exactamente 5 días, Donald Trump lanzó un ultimátum a los ayatolás que lidera el régimen de Teherán y les dijo que tenían 10 días para concretar las negociaciones de no proliferación de armas nucleares, que es lo que le preocupa a Trump. Luego, en otras declaraciones, el mismo Trump dijo 10 o 15 días, como quitando hierro al plazo de 10 días para llegar a un acuerdo. Y ahora pues estamos más o menos en la mitad del plazo, en los 5 días recorridos, pues en la mitad de los 10. Ayer hablaba Trump de todo esto y lo que contaba es bastante lógico, mire, yo no puedo consentir que el país que patrocina el terrorismo internacional, el terrorismo en el mundo, además tenga armas nucleares. Sería una cosa pues, muy peligrosa. Tras el martillo de medianoche, se advirtió a Irán de que no realizasen intentos para reconstruir su programa de armas, en especial nucleares. Sin embargo, continúan. Quieren llegar a un acuerdo, pero no hemos oído las palabras mágicas. No construiremos un arma nuclear. Mi preferencia es resolver este problema a través de la diplomacia. Pero dejo una cosa clara.
Nunca permitiré que el sponsor número uno del terror tenga un arma nuclear. No dejaré que ocurra. Contundente, claro, diáfano y lo entiende todo el mundo y además pues le tenemos que dar la razón. Quiero hablar de todo ello con don Gustavo de Arístegui, que es diplomático y experto en relaciones internacionales, una de las personas que ha seguido desde hace muchos años lo que pasaba en Irán, mientras otros pues se aburrían de hacerlo, por decirlo de algún modo. Don Gustavo, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Encantado, muy buenas tardes. Bueno, ¿Cómo no han... solamente se aburrían de hacerlo, es que lo ignoraban de manera deliberada. Sí, Voy a empezar por la historia más reciente y voy a ir a la historia más lejana para volver al presente. La historia más reciente. No ha habido un acuerdo más catastrófico para la seguridad mundial reciente que el JCPOA, el famoso acuerdo nuclear que fue patrocinado por Obama, la Unión Europea, Alemania, Francia, Reino Unido, etcétera. Los demás siguieron, obviamente, no tenían importancia. Era un disparate completo, era un disparate aún mayor que Biden descongelase, que se sepa, 7.000 millones de dólares que entraron en las arcas de Irán justo antes de algunas de las peores cosas. No olvidemos que el régimen de Bashar al-Assad estaba a punto de caer en ese momento. Gracias a la inyección de dinero pudo aguantar unos años más. ¿Qué quiere decir eso? Que decenas de miles, por no decir centenares de miles de sirios, sufrieron torturas, detenciones arbitrarias, asesinatos, ejecuciones sumarias, porque la cobardía o la voluntad acomodaticia, si se quiere mejor, de Occidente, presidida en ese momento por Biden y antes por Obama, habían decidido que era más interesante meter el petróleo iraní en el sistema económico mundial porque había una crisis aparente de inflación causada por la agresión rusa a Ucrania. Eso es el cortoplacismo más irresponsable, más criminal, si cabe. Segunda cuestión, vamos atrás en el tiempo. ¿Desde cuándo lleva este régimen criminal, execrable y abominable machacando su propio pueblo, exportando el terrorismo, asesinando a gente a lo largo y ancho del mundo? Y no solo sus propios disidentes, no solo a quienes consideran enemigos del Estado. Asesinan a españoles, argentinos, estadounidenses, africanos, a saudíes, bahreiníes, libaneses, sirios, turcos, alemanes, franceses, da igual, lo que se ponga por delante. No quiero dejar de recordar, porque es de justicia, que en el año 85 casi 40 españoles fueron asesinados por Hezbollah, con dinero, entrenamiento, adoctrinamiento y dirección de Irán. No quiero olvidar que la embajada israelí en Buenos Aires fue atacada y donde murieron decenas de personas, entre ellas la mujer de un buen amigo mío que era el embajador de Israel en la India cuando yo era embajador de España en la India, y incidente del que jamás ha podido recuperarse, no nos puede extrañar. No quiero dejar de olvidar a las centenares de víctimas del Centro Cultural AMIA, en Buenos Aires también. Esto no puede, por otra forma, que decirse claramente que Irán es una amenaza global. Irán actúa a través de sus proxies, sus intermediarios, sus grupos terroristas que son sus tentáculos terroristas en toda la región, ya sea Hamas, Yihad Islámica, ya sea Hezbollah libanés, Hezbollah sirio, ya sean las milicias terroristas en Siria, sean los grupos terroristas en Afganistán, en Pakistán, en Asia Central. Las minorías chiíes, la parte de las minorías chiíes que ha sido adoctrinada y radicalizada, porque no todas están en sintonía con Irán, no nos engañemos. 25% de chiíes en Kuwait. Obviamente no todos son favorables a Irán, estaría bueno. 70% en Bahrein, un 7% en Qatar, un
15-20% en Emiratos Árabes, un 19% en Arabia Saudí. No sabemos cuántos exactamente en Omán, es muy difícil saberlo, pero no andará lejos de eso. Y 40% fácil en Yemen. Todas esas minorías han servido, bueno, no todas, la parte radicalizada de esas minorías ha servido de vanguardia terrorista y ofensiva para desestabilizar la región. Y ahora vamos a la parte del programa nuclear. Hay tres exigencias muy claras por parte de Estados Unidos y de sus aliados. Número uno, no enriquezca usted uranio más allá del 5 o 6%, que es lo que se requiere para un programa civil. Dos, no siga usted financiando, adoctrinando, armando, adiestrando, incitando, utilizando y lanzando a sus tentáculos terroristas en la región en contra de los intereses de sus países vecinos, de Occidente o de cualquier otro enemigo que usted crea poder tener. Y tercero, nada poco importante, deje usted de construir misiles balísticos, misiles hipersónicos, misiles de crucero de medio y largo alcance que pueden llegar a quienes usted considera enemigos. ¿De verdad podemos creer que un programa civil de energía nuclear depende directamente del líder de la Revolución Islámica? ¿Depende de la protección, supervisión, coordinación de la Guardia Revolucionaria recientemente designada como organización terrorista por la Unión Europea? El Parlamento Europeo lo decidió, gracias a Dios, por unanimidad, con la reticencia durante muchas semanas, quizá meses, de la diplomacia francesa y española. Y siempre lo diré, esa es una mácula, una tacha que nos va a quedar siempre. Y no puede por menos que subrayarse que no depende del Ministerio de Energía y que están protegidas a centenares de metros de profundidad. Estas tres cuestiones demuestran muy a las claras que estamos ante un programa militar. ¿Le puede caber a alguien duda? No, no. Pero vamos a ver, las negociaciones. Trump ha dado un plazo corto, 10, luego dijo entre 10 y 15 días, claro. ¿Y cómo responde a todo eso Jamenei? Pues dice que les van a hundir el portaaviones que ya está cerca de las costas de Irán. Y en fin, no sé si la amenaza del líder iraní es creíble o no, o si es factible, que además es la cuestión principal, siendo que en Irán hemos visto meses en los que la juventud iraní ha sido masacrada, con un valor extraordinario, las chicas quemando en muchos casos el burka y el hijab, y todos a una protestando contra el régimen en lo que ha sido un hervor inesperado de gente contraria a la Guardia Revolucionaria y al régimen de Jamenei. Voy a empezar por un elogio a las mujeres. Todo el mundo lo hace, pero no lo hace bien. A las mujeres de Irán. El feminismo mundial, los derechos y libertades de las mujeres del mundo entero, la dignidad de los hombres y mujeres, la democracia y la libertad, tienen una deuda indeleble con las heroínas iraníes que han caído en primera línea del combate por la libertad en el mundo. No veo a ningún partido de izquierdas, ninguno, ni radical ni de centroizquierda, ninguno. No veo a ningún gobierno de izquierdas, centroizquierda o izquierda radical. No veo a ningún miembro de los famosos Democratic Socialists of America, empezando por Ilhan Omar o Rashida Tlaib o la señora Ocasio-Cortez. Ninguno de estos, ningún sujeto, y si me permite usted el palabra sujeta, en ninguna democracia del planeta se ha manifestado en defensa de las mujeres iraníes masacradas durante las décadas que ha durado este régimen de terror. Nadie del movimiento gay, LGTBI o cualquier otro ha levantado la voz, nunca que yo sepa,
por los asesinatos de homosexuales que son colgados de grúas en plazas públicas por todas las ciudades de Irán. Jamás. No he visto a ningún sindicato de izquierdas, a ningún partido político de izquierdas, a ningún líder político de izquierda moderada, centrista o radical de izquierdas, denunciar la masacre que ha sufrido el pueblo iraní desde que empezaron esta oleada de protestas. Oleada de protestas que empezó por razones socioeconómicas, pero que siguieron siendo, obviamente, jurídicas, de libertad, de dignidad y de justicia. En este momento, las ONGs independientes nos están diciendo que podemos estar ante decenas de miles de muertos. El propio Trump ha reconocido 30 y tantos mil en el Congreso porque son las que se han podido comprobar. Pero las ONGs que tienen gente en el terreno está hablando de 60.000. Y hoy sabemos que el régimen impone a quienes acuden a las morgues del Estado a retirar los cuerpos de sus seres queridos, a que firmen un acuerdo o un papel en el que reconocen que sus seres queridos no han muerto por un tiro en la cara, que no han muerto por ametrallamientos con calibre pesado de vehículos blindados que andaban por la calle, por ráfagas de fusil de asalto de las milicias Basij y de los guardias revolucionarios, sino que habían muerto por accidente, muerte natural, ataque al corazón, lo que sea. Es imposible calcular el número de muertos reales que se ha producido en los últimos meses en Irán. Es imposible agradecer más al pueblo iraní el sacrificio que no solo hacen por su propia libertad, sino por la libertad de todos. Y espero que algún día se pueda reclamar a esos partidos políticos que se dicen amantes de la libertad y que siempre, siempre manifiestan una hemiplegia ideológica digna de mejor mención, que su responsabilidad por silencio, omisión o complicidad, o peor aún, cobardía, no es perdonable para un demócrata. Es así. Bueno, ¿qué cree usted que va a hacer Khamenei? ¿Va a firmar? ¿Va a llegar a un acuerdo con Estados Unidos o no? Solo aceptan, solo entienden y solo van a actuar movidos por la amenaza del uso legítimo de la fuerza. No olvidemos que estaba escuchando yo esta mañana en una emisión de televisión en la que participé muy pronto por la mañana, ya tengo unas cuantas horas en los lomos, si me permite usted la expresión, a estas horas de la noche ya, en las que se decía que, bueno, que ¿por qué se dijo que se había conseguido destruir el programa nuclear iraní con la operación Martillo nocturno? Bueno, es que eso no termina con la voluntad del régimen de reiniciar justamente el programa nuclear. Eso no remedia que el régimen ha puesto a buen recaudo 600 kilos de material fisible que, según la propia AIEA y el propio director general lo ha reconocido en diferentes medios de comunicación, nada sospechosos de ser miembros del universo MAGA, que son casi 600 kilos y que se sospecha que como poco pudieran estar enriquecidos a más del 60%. Si un programa civil requiere solo un enriquecimiento del 5 al 6%, ¿por qué existen 600 kilos enriquecidos a más del 60%? ¿Dónde están? ¿Por qué los inspectores de la IAEA no tienen acceso a los mismos? ¿Por qué no se entregan a las autoridades de Naciones Unidas para ser destruidos o desactivados? ¿Por qué creemos hoy que están más cerca del 70% y que esas mismas cantidades de material fisible están muy cerca del umbral del 90%, que es el umbral para producir armas nucleares? ¿Es que cabe todavía duda en alguien que el régimen iraní lo único que hace es ganar tiempo? Me va a permitir usted que me cite a mí mismo en mi artículo del domingo pasado en La Razón,
explicaba exactamente que cada reticencia, cada duda, cada intento de negociar de Occidente a lo largo de muchas décadas ha servido para que justamente Irán avance en su tecnología de misiles, en su tecnología nuclear, en la expansión de su revolución o mal llamada revolución y sobre todo en alimentar a sus tentáculos terroristas. Veamos lo que han hecho. Veamos lo que han hecho. Han destruido el Líbano, han destruido Gaza, han destruido Siria, han asesinado vilmente a centenares de miles de personas en diferentes partes del mundo. No hay un régimen equivalente en el planeta hoy. Y eso hay que decirlo alto y claro. Don Gustavo, ha quedado muy claro todo esto. Le agradezco mucho su presencia en el programa. Iremos viendo a ver cómo termina la cosa. Queda poco tiempo, quedan apenas 10 días. Si tomamos el tramo largo de los 15 de ultimátum de Trump, hay un despliegue naval frente a las aguas iraníes y veremos en qué queda. Muchísimas gracias. Le deseo una feliz tarde. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, don Javier. Hasta pronto. Bueno, volvamos a España. Nos ha quedado clarísimo el problema que tienen con Irán y quién es quién y qué hace. Vamos a la confirmación oficial de que el Papa León XIV va a hacer una visita a España. La va a hacer entre el 6 y el 12 de junio. Va a ir en primer lugar a Madrid, o sea, va a venir a Madrid en primera instancia, luego irá a Barcelona, donde tiene previsto participar en la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, y después tiene previsto ir a Las Palmas de Gran Canaria para cumplir la promesa que en su día hizo el Papa Francisco de visitar una tierra española castigada por la inmigración de la gente que huye de África en cayucos, etc. Bueno, y una nota que tengo que daros. La gente empieza a plantearse ¿para qué demonios tenemos a la AEMET, a los del servicio, a la Agencia de Meteorología Pública? Si dicen que vamos a tener un invierno cálido y seco y lo hemos tenido muy frío y muy lluvioso, tan lluvioso como que no se conocían cantidades de lluvia tan intensas desde hace décadas. Entonces, los expertos dicen que no comunican bien, que tienen que incluir más datos, que, en fin, que no hacen su trabajo bien, y yo me planteo qué tal si nos ahorramos la pasta que nos cuesta, cerramos esto de la EMET y pasamos a esperar el clima con paciencia y lo que tenga que ser será. Desde luego estos no nos van a predecir nada útil. Bueno, tenemos que hablar de droga, y tenemos que hablar de droga porque, como os digo siempre, hay que cambiar el paso con esto de la droga. Hoy os traigo un ejemplo de unas detenciones que se han producido esta madrugada en el corredor de Lenares en Madrid, en Torrejón del Rey, etcétera. Son puntos de venta de cocaína. La operación se salda con 8 detenidos y, bueno, lo que ya os parecerá un guión habitual, pues hay droga, hay dinero en efectivo en grandes cantidades, hay alguna que otra arma para proteger la droga, en fin, bueno, lo normal tratándose de algo tan lucrativo como es esto de la droga y tan incordiante para la sociedad española, porque la verdad es que uno se pregunta cómo hay que combatir esto de la droga. Pues mire, bastante simple. Más condenas, juzgados especializados, fiscales especializados, más medios a la Guardia Civil, más medios a la policía y tomárnoslo en serio. No como ahora, que el código dice que es un delito contra la salud pública. Bueno, pues entonces nada, estos 8 detenidos los llevan al juzgado. Sí, es verdad que quedan imputados con cargos, pero en libertad, y cuando entran por una puerta y salen por la otra y vuelven a lo mismo. Y si no espabilamos, esto se nos come, porque ya está alcanzando unos niveles espectaculares la droga en España. Casi no hay pueblo. Me gustaría que alguien trabajase estos datos. Casi no hay pueblo en el que no haya una plantación cubierta, descubierta, que roba la electricidad y que produce pues marihuana, hachís. Casi no hay
barrio en las ciudades españolas donde no haya narcopisos, donde la gente va a drogarse, a comprar droga, etcétera, etcétera, y desde luego casi no hay banda internacional que se precie del mundo del narcotráfico que no opere en España. Pero hombre, si hemos visto submarinos que llegan a la costa de Galicia cargados de droga, si lo de las lanchas neumáticas es una afrenta a la seguridad española y a la Guardia Civil, vimos cómo morían 2 agentes en Barbate, entre las risas y las burlas de los narcotraficantes. Esto no puede continuar. Y si hay que dar pues, un golpe en la mesa en las relaciones con Marruecos, que tiene 120.000 hectáreas, que se calculen. En Marruecos, miren, no le ponen a un turista una multa sin que no se enteren en la Casa Real. En cambio, hay 120.000 hectáreas de hachís y España no puede hacer presión con el gobierno marroquí para que desaparezcan, por poner un ejemplo. Bueno, en fin, de la droga nos vamos a ir a Aragón porque hay noticias, algunas noticias interesantes. Parece que podría haber un acuerdo en no muy largo plazo entre el Partido Popular y Vox. Hoy lo comentaba Mar Vaquero, que es consejera del gobierno aragonés, el gobierno de Jorge Azcón. El acuerdo es global, es decir, no se está segmentando la adopción de acuerdos o de pactos para lo que toque en cada momento según esos hitos. El acuerdo es global, porque es lo que va a dar estabilidad. No se trata de negociar sillones por separado de una institución como es las Cortes, que nos merece muchísimo respeto, o de tantas consejerías o de tantas direcciones generales. Lo mejor para Aragón, y es lo que tiene claro el presidente Azcón, lo del 3 de marzo será una de las de los acuerdos a los que haya que llegar, pero dentro de ese acuerdo global. Y bueno, una prohibición más del gobierno de Pedro Sánchez. El ministro Bustinduy hoy contaba que el gobierno está a punto de prohibir la venta de bebidas energéticas para los menores de 16 años. Que el Ministerio de Consumo va a iniciar los trabajos para prohibir las bebidas energéticas para menores de 16 años. Es una evidencia científica que estas bebidas energéticas se han convertido en una amenaza para la salud de las personas jóvenes en nuestro país. Y siguiendo los pasos de algunas comunidades autónomas que ya han avanzado en esta materia, entre otras Galicia y el Principado de Asturias, pues queremos que los poderes públicos hagan su parte y cumplan con su obligación de proteger la salud y garantizar entornos seguros para los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Nos vamos a ir a publicidad. Antes, permitidme una referencia sobre el Club de Amigos del Toro Televisión muy concreta. Si habéis detectado que tenemos ideas coincidentes, ustedes y nosotros, pues apoyadnos, porque la manera de llegar con esas ideas a la sociedad española, la más rápida, la más eficaz, es apoyar a esta cadena que tiene la voluntad de ser la correa de transmisión de esas ideas. ¿Cómo nos podéis apoyar? 1, haceros miembros del Club de Amigos del Toro Televisión. En 5 minutos quedaría hecho, si tenéis esa voluntad, simplemente llamando al 91 616 2464. Y luego hay otra posibilidad, una operación ganador-ganador, como suele decirse, porque si decidierais hacernos alguna donación a la fundación de esta casa, pues eso redundaría en un descuento en vuestra renta este año 2026, cuando se tenga que hacer, de un porcentaje muy elevado de la cantidad que decidierais donarnos. Detalles, circunstancias particulares, por favor, no lo dudéis, llamar a ese teléfono al que os di antes, al que aparece en pantalla, para consultar cómo hago, me gustaría, puedo, cómo no puedo. Todos lo van a aclarar en cuestión de minutos. Las 8:02 jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. Lo primero, presentarles a nuestros invitados. Don Ignacio Catalá, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Diputado del PP en la Asamblea de Madrid. Así es. Bueno,
y doña Jimena Zavala, abogado, que ya me acompaña también aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Todo bien? Sí, un poco ronca afónica. hoy, ¿Sí? pero bien, bien. Bueno, ya saben que decían que el husky voice, que es como se dice en inglés, era el gran encanto de Demi Moore. No sé yo si en mi caso es encanto, pero bueno. Aquí, como estamos acostumbrados a oírla doblada, pues probablemente con una voz que a algunos les guste más, eso no lo discuto, pero los norteamericanos creían eso. Bueno, hoy tenemos que empezar con una referencia histórica, para ustedes no tanto, para un servidor ya más. Digo no tanto porque hace 45 años, pues ustedes como que no. Ya, pero luego habrán visto, habrán leído incluso la desclasificación de los papeles del 23F, que está tan en boga en estos momentos, tal. Bueno, hoy ha fallecido el teniente coronel Antonio Tejero. Antonio Tejero fue el principal responsable judicial de lo que fue un intento de golpe de Estado frustrado. Fue condenado a 30 años de cárcel, cumplió más o menos 13 entre el 83 y el 96, algunos de ellos en un penal militar. Y bueno, pues a 93 años tenía el hombre, así que en paz descanse. Y no sé si queréis añadir algo, aunque se ha leído en los libros de historia o en los documentales estos de... Bueno, yo creo que todos lo hemos leído y quizás es un buen momento para recordar que en este país se avanzó y se trabajó mucho por las libertades. Hubo quien quiso imponerle a la mayor parte de la sociedad española una forma y ahí tuvimos al rey, tuvimos a los partidos defendiendo lo que los españoles somos libres para decidir nuestro futuro. La democracia. Ojo, no muy distinto a lo que pasa ahora desde la presidencia del gobierno, donde no hay un golpe militar, pero sí hay un intento de subvertir el orden de la transición y cambiar este modo de convivencia por la puerta de atrás. No hay armas ni gente entrando a caballo, pero hay gente subvirtiendo el orden constitucional. Jimena. Bueno, yo iba a ir un poco más a la actualidad, que realmente cuando hemos escuchado esta semana, ¿no?, que íbamos a tener conocimiento de algunos documentos del 23F, de algunos, no de todos, de los que la Moncloa ha decidido que tengamos. Qué casualidad que justo en fechas tan señaladas, ¿no?, haya transcurrido este fallecimiento. Bueno, en este caso lo único que puedo decir es que creo que es evidente que cualquier persona razonable y normal estará a favor de la democracia y a favor de defenderla constantemente, cosa que no están haciendo nuestros dirigentes hoy en día, pero que deberíamos defender nosotros día tras día. Así es. Bueno, pues contado el asunto del fallecimiento de Antonio Tejero, vamos a la sesión de control del Gobierno del día de hoy. Ya sé que cada vez son más coñazos las sesiones de control. Dígamelo a mí que la sigo. Así es que, bueno, hoy se nos ha puesto humorista Pedro Sánchez. No sé si la dolencia del trigémino se lo permite, mucho, poco, regular. Pero lo ha intentado. Escasamente bien, pero lo ha intentado. Y Feijóo le ha tratado de emplazar más o menos lo que viene pasando en todas las sesiones de control. Sí que les llamo la atención sobre algo. Ha sido la dureza de la portavoz de Junts, Nogueras, Míriam Nogueras, a propósito de llamar mentiroso, pero muy mentiroso, a Pedro Sánchez. Lo cual, luego les contaré por qué, va a tener una implicación política a no pasar mañana, ¿eh? Pero eso vendrá luego. Vamos con la sesión de control. De todas las posturas que podría adoptar Pedro Sánchez, el presidente ha decidido comportarse como un actor cómico. En vez de asumir responsabilidades, dar la cara o hacer autocrítica de su gestión, Sánchez prefiere burlarse de Núñez Feijóo en el Congreso. Lo más interesante, señor Feijóo, es que eso se lo llevaba usted escrito. Es que me lo imagino delante del espejo, leyendo y diciendo esa sarta de mentiras y de bulos y de infamias. Es que es a lo único que se dedica, señor Feijóo. ¿Verdad? Para una cosa que tiene que usted hacer a la semana, que es venir aquí a hacer una sesión de control con una cierta dignidad como jefe de la oposición, basándose en hechos. Y viene aquí y me lee una sarta de mentiras. Esta es la réplica del presidente, pese a que la intervención del líder de los populares se ha centrado en pedir la desclasificación de la corrupción del PSOE. Desclasifica los presupuestos, desclasifica las 184.000 viviendas que dice que ha hecho y nadie sabe dónde están, desclasifique los documentos policiales que le advierten que va a dar papeles a 1 millón de irregulares, desclasifique quién ordenó llevar los materiales de las vías de Adamuz, desclasifique las causas del apagón y puestos a desclasificar,
Desclasifique los contratos que han acabado en mordidas. El presidente de los populares se ha comprometido incluso a desclasificar la gestión de Sánchez cuando gobierne. Asegura que no pasarán 45 días desde el cambio de gobierno. No va a haber que esperar 45 años, señoría. No pasarán 45 días desde el cambio de gobierno para saber lo que ha hecho usted. El 23F había un presidente del gobierno que luchaba contra el terrorismo. Usted pacta con ellos, los lleva a Moncloa y los excarcela para seguir siendo presidente. El presidente tampoco baja los humos con quien le sostienen en el poder. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, acusa a los socialistas de engañar en todo. Vostès, els socialistes, enganyen en tot, i fins i tot els seus socis incondicionals. Pero Sánchez no agacha la cabeza y vuelve a hacerse el gracioso delante de todo el Congreso. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Esta es una sesión de control al Gobierno de España, no a Esquerra Republicana. No sé, señor Rufián, si quiere usted responder a la parte que corresponde a Esquerra Republicana. Pero este gobierno cumple, señoría. No soy quien para dar consejos a Feijóo, por ejemplo, ¿no? Ni a nadie, pero en cualquier caso, la técnica no va a ser esa. Desclasifica, 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 desclasifica. Esa no va a ser la técnica, porque así no se consigue nada y está claro que este tío tiene mucha más cara que Alberto Núñez Feijóo y que le robará el bocadillo todas las veces que salga al patio con la merienda porque es golfo y el otro no. Y al otro le importa pues la elegancia parlamentaria y una serie de cosas que mira tú lo que le importan a Sánchez. No sé cómo habrá que hacerlo, insisto. Jimena. A mí me da mucha pena cuando veo pues, este tipo de sesiones de control, porque digo, ¿en qué se ha convertido la política, ¿no? ¿En qué se ha convertido el Congreso de los Diputados? ¿En qué se ha convertido las cámaras parlamentarias? Al final, yo creo que cuando comenzó la democracia, después de la transición, estábamos acostumbrados a pues, hombres ilustres, la mayoría abogados, que se estudiaban muy bien de lo que iban a hablar, si había alguna proposición de ley se la estudiaban también muy bien, hablaban de manera técnica, con datos, y ahora esto se ha convertido constantemente en un dires y diretes, en un reproches, en un insultos, de manera constante, ¿no? Entonces creo que es algo agotador y creo que es algo además muy triste. Y a mí me da mucha pena que el presidente de gobierno, que debería ser el número uno de toda la Cámara en elegancia, el número uno en ejemplo y el número uno en rigor, sea todo lo contrario. Es muy triste. Entiendo lo que quieres decir, Javier, de la elegancia o no elegancia de Feijóo, pero es que a mi parecer no hay que perderla. O sea, a mi parecer uno no se tiene que bajar al nivel de este tipo de personas. Ya, pero el entrar en el chascarrillo de desclasifique, 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 que a otro le hubiera parecido demoledor, pues a Feijóo no le va a funcionar nunca con este tío que tiene mucha cara. Sí, tiene mucha cara. Eso es lo que quiero decir. ¿Se puede hacer eso sin perder la elegancia? Pues seguramente sí. Desde luego, no sería una gran preocupación si me tocara hacerlo a mí, lo del tema de la elegancia, también te lo digo. Doña Ana Cuartero, bienvenida. Doña Ana Cuartero es portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. Muchísimas gracias. No, portavoz no, ahora estoy de secretaria general del grupo parlamentario, pero no portavoz. Pues mire, perdone. Nada, muchísimas gracias por invitarme otra vez a tu programa y perdonarme el retraso. El fútbol nos hace estas cosas, sobre todo a los que no estamos pendientes. El fútbol es lo más importante y dentro de lo más importante el Real Madrid es lo más importante de lo más importante. Sí. A lo que vamos, estamos hablando de la sesión de control. Ignacio. Bueno, ha abierto usted un debate muy interesante sobre si el Real Madrid es lo más importante. Sí. ¿Quién podría decir que lo es el Atlético de Madrid por los valores que representa? No te vayas y que va mucho con el humanismo. Pero, bueno, al final yo creo que lo que está pasando aquí es que el presidente Feijóo lo que viene a decir es está usted lanzando aquí una bomba de humo en el 23F de que si va a desclasificar unos documentos que seguro que nadie pierda duda de que esos documentos dejarán mal al rey y dejarán mal a los partidos políticos y porque intentarán enturbiarlo todo con que esto fue una confabulación en que había otros poderes. Cuando es que la gente, bien, pues que desclasifiquen el 23F, pero es que lo que le interesa a la gente es saber un poco lo que decía Feijóo. ¿Quién financió la campaña de Pedro Sánchez? ¿Qué se hacía en las saunas de Sabiniano? Que hablaban en el Peugeot. Y eso no ha pasado hace 45
45 años. Ha pasado apenas días, meses y pocos años hace. Y es lo que se está diciendo. Pero bueno, lo que usted dice, al final, Sánchez es un matón y ya venía matón de casa y matón más se volvió con todos los que le rodeaban en el Peugeot. Y probablemente la técnica no sea intentar confrontar con él poniéndole a sus vergüenzas, porque si algo tiene el presidente es falta de vergüenza. Sí, sí. Estaba escuchándote y me acordaba de que Alberto Núñez Feijóo tardó algo así como 1 año y 3 meses en llamar a Begoña Gómez, porque hasta ese momento la llamaba alguien cercano a usted, alguien de su entorno personal, alguien de su entorno familiar, pero no pronunciaba el nombre. Pero chico, bocadillo al saco. Ana Cuartero. Pues no puedo hacer otra cosa que darte la razón, porque así como estoy totalmente de acuerdo en que hay que elevar el nivel parlamentario, no hay que confundir la elegancia con la falta de contundencia. Y efectivamente, Feijóo tardó muchísimo tiempo en atacar el problema que tenemos en la presidencia del Gobierno con una esposa del presidente del Gobierno que después se demuestra que ha utilizado la Moncloa como la sede para hacer sus negocios, que ha utilizado los medios que le ha proporcionado el Estado precisamente para su labor de asistencia como mujer del presidente de Gobierno, para viajar a San Petersburgo, para promover el rescate de una compañía aérea. Es decir, no te puede faltar contundencia, te puede faltar educación, pero como dice Javier, no sería la principal de mis preocupaciones en el momento en el que España está absolutamente abandonada, en el momento en el que tenemos trenes chocándose unos con otros por falta de mantenimiento y de inversión en las vías, en las que tenemos una dana que ha arrasado. Es decir, yo creo que en estos momentos los españoles piden mucha contundencia. Y que esa contundencia en un momento determinado hace perder un poco las normas de educación, pues está disculpado. Lo que desde luego no está disculpado es tratar a Pedro Sánchez como si fuera una persona que tiene una actuación que merece, ¿no?, ese respeto parlamentario. Esa cortesía. Pues sí, mira, hoy por ejemplo, dentro del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, pues le ha hecho una pregunta. Aquí es obligatorio venir llorado de casa, ¿eh? Yo ya sé que cuando preguntas según qué cosas, los palmeros de Sánchez te van a machacar. Pero eso no te tiene que importar. Tú a tu juego, a meter la canastita, la bolita en la canastita, 3 puntos si es fuera de tal y 2 si es dentro, ya está. Y hoy Cayetana la ha metido porque ha hecho la pregunta más incómoda en mucho tiempo en el Congreso a Sánchez. Lo que pasa es que, bueno, pues no ha servido de gran cosa. Sí ha servido de gran cosa. Vamos a escucharla. Y en cuanto a la transparencia, efectivamente me gusta mucho la transparencia, señor Bolaños. Por eso le voy a hacer una última pregunta. ¿Tiene el presidente del Gobierno un problema de salud? Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico. Cuando uno piensa que la señora Álvarez de Toledo ha llegado al límite de la bajeza moral, se da cuenta que siempre hay un escalón que está más abajo. Pero vamos a ver, qué bajeza moral, si está pasando con Trump, que le están pidiendo los análisis que garantizan que lo que tiene en la mano no es no sé qué. Pero vamos a ver, es educadísima. Se lo ha dicho con exquisita educación. El que no es nada educado, el que es un gañán de 3 al cuarto, es Óscar Puente. Les voy a leer lo que el ladrón de piezas del tren de Adamuz ha escrito en su cuenta de Twitter. Es impagable y demuestra a qué dedica de verdad el tiempo, no el tiempo libre, como dice la canción, sino el tiempo todo en general, todo. A escribir unos tweets supuestamente incendiarios y supuestamente ingeniosos, de muy mal gusto. La llama a Cayetana. La portavoz habitual de Ojete, el debacle, Libertad Vegetal y Hazte Orín, que es muy gracioso. Hoy viene al Congreso con la penúltima gran exclusiva relacionada con la salud del presidente. ¿Qué les queda ya? Chicos, qué asco si la respuesta tiene que ser esa. Vamos a ver, si este es un país muy cariñoso con la gente que está enferma. Ya no te digo si fallece, entonces ya nadie se atreve a contar las cosas que contaban cuando estaba vivo. Ahora, hombre, esta respuesta, siendo ministro, teniendo el problema de haber tal vez producido por falta de mantenimiento la muerte de 47 personas, tío, ¿de verdad? ¿En serio, Óscar? Si es que es para que te vaya a recoger la pareja de la Guardia Civil y duermas en el cuartelillo esta noche. Nacho. Bueno, es que es bochornoso, es decir,
tener al ministro de Transportes haciendo bromitas mientras tienes 46 muertos en las espaldas y mientras estás dedicándote a robar las piezas de los trenes que podrían esclarecer lo que haya sucedido. Por cierto, es un modus operandi del socialismo, es decir, no es la primera vez que vemos trenes desmontados para que no se sepa y no se pueda investigar lo que hay. Bueno, pues es bochornoso, pero es que Óscar Puente no está ahí para gestionar, no está ahí para llevar el ministerio con más presupuesto público. Está para hacer esto, es decir, él está cumpliendo el mandato de su jefe, igual que el señor Bolaños, pues no está para hacer que funcione la administración o que funcione la justicia, está para manipular la administración y para manipular la justicia. Y toda esta patulea de gente lo que está es cumpliendo los designios del amo, del señor, del que le deben todo y que ha decidido convertir por la política española pues, en un lodazal, en lo que son ellos, en una ciénaga. Jimena. Yo aquí voy a dar mi opinión, que siempre la doy y con contundencia, y no voy a estar del todo de acuerdo con lo que ha hecho hoy Cayetana Álvarez de Toledo. Bueno. ¿Por qué? Creo que uno tiene que ser contundente, como hablábamos antes, en sus argumentos siempre. Y yo lo soy y procuro serlo, pero no tiene que faltar el respeto nunca. Y la salud del presidente en este caso creo que es algo bastante personal de la esfera privada. Otra cosa es que su salud imposibilitara la función, ¿no? sus funciones como presidente. Eso es otra película. No lo sabemos. Eso es otra película. Pero es que yo creo que en este caso la única función que puede dificultar, o sea, las únicas funciones que pueden no estar siendo cumplidas, la única enfermedad que hay detrás es una enfermedad que va mucho más allá, que es la mental, ¿no? Y es la de su egocentrismo y su casi psicopatía, ¿no? Porque creo que lo suyo va mucho más allá. Pero todo lo que sea enfermedad, creo que es algo personal, creo que es algo de la esfera personal y creo que el Parlamento no está para eso. Creo que el Parlamento está para otro tipo de preguntas, las sesiones de control están para otro tipo de cuestiones y no realmente para entrar al juego del socialismo y entrar al juego del actual gobierno, que es siempre el insulto, siempre la ofensa, siempre esa agresión verbal, y yo con eso no estoy conforme ni de acuerdo, ni creo que aporte nada a los españoles, ni aporta nada a la Cámara Parlamentaria, ni nos aporta nada a ningún beneficio en general. Bueno, pues es tu opinión. A mí me parece que la salud del presidente es algo de lo que hay que rendir cuentas y el presidente tiene que salir, coger el toro por los cuernos y decirle: a mí no me están visitando en el Gregorio Marañón, no conozco de nada al doctor Zamorano, no tengo una presunta crisis coronaria como algunos han publicado. Eso, o habrá dimes y diretes, pero es que eso no lo han querido hacer. Es conocido, yo lo he contado aquí 1000 veces, que tiene un problema de una neuralgia del trigémino doloroso. Es tan doloroso y tan incapacitante como que hay gente que con esa dolencia se ha suicidado, porque el dolor es insoportable. Bueno, pues nada, es tan simple como decir: estoy perfectamente, no me aqueja nada, no se preocupen ustedes por mi salud, que está el tema resuelto. No veo por qué no se va a interesar alguien en la oposición por la salud del presidente, publicado y no desmentido, que no la tiene en buen momento, ¿eh? Y yo le deseo lo mejor, en términos, digamos, de sus dolencias, las que sean, me da igual. Ahora, esto es tan normal en una democracia como preguntar por si su mujer se ha enriquecido a costa del erario público. Fíjate, yo en una parte estoy contigo, es decir, creo que esa expresión de desclasifiquen su historial médico no debe de ser así. Efectivamente, todo el historial médico del presidente de gobierno no es un asunto de interés político, pero sin embargo creo que si realmente evolucionamos hacia una democracia real y transparente, la salud del presidente de gobierno sí es un asunto que compete al Estado. Y por tanto, detrás de la pregunta de Álvarez de Toledo, más o menos pertinente en el momento de hoy, creo que sí que lo que subyace es que realmente aquí la democracia nos interesa solo cuando nos beneficia. Es decir, las democracias efectivamente mucho más maduras que la nuestra, como es Trump, se somete a unas revisiones médicas periódicas de las que tiene que dar cuenta. Y aquí además hay algo adicional, y es que en España el tratarse de las dolencias en la sanidad pública o en la sanidad privada no es lo mismo, ni nunca ha tenido el mismo valor político. Todos hemos sabido que la cuñada de este señor
del presidente del Gobierno, ha tenido a su disposición una ambulancia que ha ido a Moncloa mientras estaban escondidos en la Moncloa para llevarla a hacerse sus revisiones ginecológicas cuando el resto de los españoles no podíamos ni ir al médico porque estábamos en el COVID y salvo determinadas cosas teníamos la atención sanitaria completamente suspendida. Con lo cual, en el caso de Pedro Sánchez sí que tiene una gran trascendencia política saber si efectivamente tiene una dolencia que en un determinado momento es incapacitante y además, con el nivel que tenemos de listas de espera, saber dónde se la están tratando. Y eso si lo trataban de noche o el sábado por la tarde. Exactamente. Políticamente, en el estado en el que estamos en España, no es un asunto irrelevante por todo lo que trae consigo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad, apenas 2 minutos, y enseguida estamos de vuelta porque tenemos plancha para rato. Hoy, me temo. Yo antes les llamaba la atención sobre lo que ha dicho hoy en el Congreso Míriam Nogueras. Míriam Nogueras ha explicado con bastante contundencia, entiendo yo, que le van a dar calabazas al decreto ómnibus, a lo que queda de él, porque ya saben que era un decreto que llevaba de todo, al que le quitaron lo de las pensiones, la revalorización de las pensiones. Ya saben que la izquierda le dijo a Pedro Sánchez que de quitar más cosas del decreto ómnibus nada o perdía su apoyo y mañana se va a votar la convalidación del decreto ley del asunto de ómnibus. Y como el decreto ley, estos que hacen el decreto ley con la coctelera y meten al lado en lo de la Dana y al otro en lo de tal, pues estos se llevan en la coctelera del ómnibus la protección específica de los inquiocupas. Y eso a los de Junts que tienen al aliento en el cogote a la señora de Alianza Catalana, pues les ha sentado mega mal y dicen que no van a votar mañana eso, con lo cual mañana va a tener otro tremendo batacazo en el Congreso con la ley ómnibus don Pedro Sánchez. Vamos a escuchar a las Nogueras. Nosotras somos claras. Hace 3 semanas dijimos pensiones sí, ocupaciones no. Y cumplimos, como siempre hacemos. Y sin embargo, sabiendo que nosotros no engañamos, lo han vuelto a hacer. Mezclar en una sola votación escudo social y ocupaciones. Si votáramos que sí, quizás sí que nos ahorraríamos todas las mentiras que usted y sus socios están diciendo de nosotros. Pero como he dicho, nosotros no engañamos, votaremos no. Hombre, yo creo que con tanta contundencia podemos decir a estas horas de la tarde-noche que mañana van a votar que no, digo yo. Pero bueno, nunca se sabe con Junts, ¿eh? Así es que mañana de nuevo debacle, derrotados con la ley ómnibus y no sé qué harán con la ley ómnibus, porque al final pues tendrán que tratar de convencer a la izquierda ultrarradical de que lo mejor será despiezarla y sacar eso que llaman el escudo social y salvarlo. Y dejarlo de los ocupas tumbado en un cajón. Está cabreada la Nogueras porque dice que hace 2 años llevaron una ley para regular esto de los inquiocupas y que Sánchez la metió en ese mismo cajón, donde yo sugiero que lo haga ahora, y ahí la tienen, perdida para siempre. Jimena. De verdad que de Junts uno nunca se puede fiar. Es verdad. Porque yo diría que dentro del Parlamento son los mejores negociadores con mucha diferencia. Al final, ellos siempre llevan al gobierno al extremo, siempre dicen que no, siempre dicen que van a romper, siempre dicen que se acabó, que los socialistas son todos unos mentirosos, y al final acaban apoyando, y al final acaban entrando, y al final les dan alguna ayuda, les perdonan algo fiscalmente, les conceden la dirección penitenciaria, y ellos cambian su manera de parecer, ¿no? Siempre. Entonces, veremos a ver qué ocurre mañana, porque a lo mejor mañana votan que no, en unas semanas volvemos a tener votación cambiando 3 comas y por detrás les ha dado otra cosa y votan que sí. Entonces uno nunca sabe. Doña Ana Cuartel. Pues tienes mucha razón en lo que dices, que uno no se puede fijar, pero también es verdad que hay que recordar esa presión que está ejerciendo Sílvia Orriols con ese movimiento que está realmente triunfando entre la gente joven y entre los catalanes. Un movimiento separatista, pero anti-inmigración,
que está denunciando los problemas sociales reales que ahora mismo se viven en Cataluña, la falta de seguridad, la islamización, la ausencia de oportunidades para nuestros jóvenes. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que la izquierda separatista y la separatista que no viene de los separatistas que no vienen de la izquierda han sido los políticos que han obtenido una mayor rentabilidad en toda la historia de nuestra democracia de su exigua representación parlamentaria. Se la dieron todos, ¿eh? La derecha, la izquierda. Claro, el primero Aznar. Hasta el rey, que llamaba a Puyol el primero para decirle tranquil, Jordi, tranquil. Pero quizá estamos a las puertas de un cambio, porque realmente hasta ahora la inmigración masiva, la invasión migratoria, la sustitución poblacional, incluso para los propios catalanes, que han elegido a los extranjeros por delante de los demás españoles para entrar en Cataluña, se están viendo con el agua al cuello. Entonces, te daría la razón si estuviéramos hace 2 años. Y luego piensa... Pero a día de hoy no les queda más remedio que intentar mostrar una postura mínimamente contundente si quieren sobrevivir, aunque eso desde luego no invalida tu primera aseveración de que no se puede fiar del prófugo de Waterloo. Los índices de ocupación son altos en España, en Cataluña lo son el doble, y eso es muy importante, para que ellos no quieran jugar con su bolsa de votos, con lo que alguien podría considerar. Alguien de esa burguesía catalana que votaba a Puyol antiguamente, que pudiera considerar que les han traicionado por apoyar medidas de protección de los ocupas. Bueno, esto es lo que decía Ana, el gravísimo problema de inmigración que tiene España en Cataluña es sencillamente dramático, y es porque llevan 30 años prefiriendo que venga gente de Pakistán, del Magreb, de África, a que viniesen gente de Murcia, porque es que el racismo independentista se ha dirigido a la gente de Murcia, de Almería, o yo que sé, a cualquiera que quería ir a trabajar y a ganarse la vida de manera honrada a Cataluña. Y claro, si tú importas tercer mundo, tienes tercer mundo, y tercer mundo es inseguridad, es violaciones, es ocupaciones, es falta de seguimiento de las normas y de la convivencia que nos hemos dado entre todos. Por lo tanto, es verdad que Junts per Catalunya pues, vive en una esquizofrenia permanente, porque su propio líder es un chalado. Y además ahora les ha surgido lo que nunca pensaron, alguien que les está marcando los temas. Por eso no será, porque mira tú cómo está Pedro Sánchez, por ponerte un ejemplo. Sí, bueno, pero si en realidad es curioso porque... Sí, o de Yolanda Díaz... Pero es curioso que Pedro Sánchez y Puigdemont son Pil y Mili, es decir, son dos personajes psicopáticos que entre ellos pues, han establecido una relación de engaños, de fraude, y seguramente se sienten muy cómodos en ese recatito. Tú hablabas de mal de la azotea, ¿no? Y luego hablaremos de Yolanda Díaz, que hoy es noticia, lamentablemente. Antes que eso hay que pasar, aunque sea muy tangencialmente, y si no lo queréis comentar lo entenderé, porque es una cosa interesante, entretenida. Resulta que el mismo día que Ángel Víctor Torres, el ministro canario, se veía con Ábalos, por detrás iba Koldo a alquilar un piso discretito para organizar una fiesta con prostitutas. Yo no digo que fuera la misma fiesta, ni el mismo piso, ni quién estaba y no estaba. Recordaréis que es Aldama el que dice que sí estaba, y que dictaba hasta la dirección del pisito. Probablemente porque lo pagaría él, me temo. Bueno, esto nos lleva al asunto del Dao. El asunto del Dao hoy tiene algunas novedades, porque hay un comisario, no sabemos quién es. Podría ser el comisario del que os hablé ayer. Uno que se ha ido a Tres Cantos, al cuartel más grande que hay en Madrid, de la Guardia Civil, a denunciar al Dao, siendo policía. Eso sí que lo sé. ¿Que es policía? Sí. ¿Que es el mismo al que ayer calificábamos de comisario? Pues no lo sé. El de ayer estaba muy irritado y anunció una acción ante una denuncia, no dijo ante quién, porque le obligaron a falsear datos de los delitos cometidos por inmigrantes. Y eso tiene un cariz político y un pestuzo tremendo. No sé si será el mismo caso, lo que sí sé es que este hombre ha ido a la comandancia de Tres Cantos de la Guardia Civil con una denuncia contra el que fuera Dao, el famoso Dao de los temas sexuales. Aquí denuncia, es un varón, denuncia amenazas y abuso de autoridad. Al mismo tiempo, el abogado de la víctima, la inspectora de policía, la primera de las víctimas que afecta a la reputación del ex-Dao, dice que tiene, además de 3 casos más de gente que se ha dirigido a él y que probablemente acabe planteando su tema en los juzgados, tiene un caso Rubiales,
y esto me he tenido que informar, significa que alguien recibió un beso no consentido del DAO. Y bueno, y luego aparecen detalles de ese audio que nadie ha escuchado, porque es lógico que no sea de dominio público, 40 minutos de grabación de los momentos en los que la inspectora, vuelvo al caso de la inspectora, fue agredida sexualmente en el domicilio donde acudió engañada del DAO. Según ese audio, se ha filtrado que ella se negó en 3 ocasiones a mantener sexo con el ex-DAO. El ex-DAO, el número 2 de la Policía Nacional, se enfrenta a una nueva denuncia, tan solo una semana después de que dimitiese por la querella por violación a una subordinada. La denuncia la ha presentado un comisario de la Policía Nacional. Acusa a José Ángel González de abuso de autoridad, coacciones y delito contra la integridad moral. Los hechos se remontan a octubre de 2024, cuando, según el denunciante, el ex-DAO le habría cesado y obligado a trasladarse a otro destino. Además, el abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, afirma que tendría sobre la mesa un caso Rubiales dentro de la policía y que hay otra mujer que denuncia un beso no consentido por parte de otro alto cargo del cuerpo. Además, han contactado con él otras 3 mujeres, serían 4 en total. Una de ellas denuncia también al ex-DAO, no por agresión sexual, sino por acoso laboral. Y otras 2 denunciarían acoso laboral con tintes sexuales, según el letrado. En cuanto al audio de 40 minutos de la presunta violación que la primera víctima presentó al juez, hemos conocido que la agente se negó hasta en 3 ocasiones a tener sexo con el ex-DAO. Ella ha pedido que estos audios no sean públicos para proteger su privacidad. Como yo sé que estáis cansados de hablar del ex-DAO o del DAO o de todas sus andanzas, os voy a añadir algo más político que ya sé que os gustará. Él es dirigente de Sumar, Íñigo Errejón. Pues resulta que hay una actriz, por lo visto, de reconocida notoriedad, que también se va a querellar contra él por lo que ella dice una violación que se produjo 7 días, tan solo 7 días después de la que denunciaba la otra actriz. Tiene una deferencia especial por las actrices, Elisa Mulía. Hay una segunda denuncia, los juzgados están un poco titubeantes porque la Mulía dijo que se retiraba, luego dijo que quería volver, que se sentía afectada por cómo se había manifestado este tipo, Errejón, y bueno, ahí os lo dejo. Bueno, que yo con cosas como esta entiendo ese feminismo que odia a los hombres, que predican muchas de las mujeres de la extrema izquierda, porque claro, si estos son los señores con lo que han tenido que compartir su día a día, pues claro, no me extraña en qué experiencias con hombres se han rodeado. Pero bueno, ahora también escucharemos a Más Madrid decir que bueno, este señor del que usted me habla, cuando era el líder de todos estos y sobre todo cuando este señor estuvo no sé cuántos años dándonos lecciones al resto de los hombres de cómo había que comportarse, qué era ser un aliado, cómo había que deconstruirse. Y luego vas descubriendo que los Pablo Iglesias, los Monedero, los Errejón, son los tipos más asquerosos que han pisado la política. Y si me permite esto una cosa, en cuanto a lo que mencionaba del ex-DAO, a mí lo que me parece también preocupante es la falta de asunción de responsabilidades de este gobierno. O sea, que tenemos un país como España que se va a un apagón y la ministra de Transición Energética se da mus y no dimite. Tenemos a un ministro de Transportes que tiene el primer accidente en la historia de alta velocidad con 46 muertos en sus espaldas y también se da mus. Y ahora tenemos un caso gravísimo con acusaciones, con pruebas en la policía y el ministro del Interior dice que este cáliz pase de mí. ¿Y algo es responsabilidad de esta gente? Mira. Bueno, pues es muy triste, ¿no?, que un personaje político y demás joven, que siempre ha abanderado el feminismo, la igualdad, bueno, mal llevada, ¿no?, como se ve, esté inmerso otra vez en otro procedimiento de índole sexual, de nuevo, ¿no? Es verdad que el procedimiento de Mulía, y aquí voy a hablar no como tertuliana, sino como abogada penalista en este caso, el procedimiento de Mulía comenzó muy mal. O sea, yo la primera vez que vi la declaración de Mulía y vi realmente las entrevistas que ella hizo en medios, dije, acaba de perder el procedimiento. Me acuerdo la primera entrevista que vi en un medio, creo que fue en Plaza de Castilla,
dije, acaba de perder el procedimiento. Porque a la vez reconocía que sí había consentimiento, luego que no, que se lo dio, pero luego que paró, que había alcohol, que no había alcohol. Es una situación muy confusa y que en cualquier caso eso es una estrategia procesal que tienes que decir con tu abogado. No es algo que tengas que estar contando a los medios y además de manera tan mal. Entonces yo creo que el procedimiento de Muliá es algo para dejar un poco aparte porque, como digo, tiene luces y sombras y cosas que no están nada claras. Pero claro, esto es lo de siempre, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Y entonces, independientemente de que defenderé siempre la presunción de inocencia hasta que hay una sentencia en su contra, lo cierto es que ahora tenemos una segunda denunciante, o eso parece, veremos a ver si es verdad, o sea, si hay una denuncia y sabemos los hechos, y que viene a decir más o menos lo mismo y encima en un tiempo similar. Entonces es preocupante que personas que deberían estar centradas en la política, que deberían estar centradas en mejorar el país, que deberían estar centradas en su profesión y que encima tiene un agravante por la edad que tiene, ¿no? Porque ha crecido, digamos, en una etapa pues diferente en la que se ha hablado más de igualdad, se ha hablado más de la protección sexual, ese tipo de cosas, y además defensor del supuesto feminismo. Entonces, especialmente grave por eso. Qué pena que estemos centrados en hacer el tonto el sábado por la noche en vez de trabajar el lunes por la mañana. Ana Cuartero. Pues es cierto todo lo que dices, pero también lo que decís, pero también hay que recordar una cosa más, y es que este señor se enfrenta ya a 2 acusaciones de delitos sexuales, pero se enfrentó anteriormente a otra por haber pegado una patada a una persona del que salía absuelto, pero un caso también bastante controvertido en relación... Filmada. Exactamente, en relación con los testimonios que se habían dado, ¿no? Todos conocemos, sabemos muchos de los nombres de aquellas personas que testificaron. ¿Qué quiero decir con esto? Que parece que decimos, no, o sea, es que ahora puede ser víctima de un complot que pretende ponerlo como una persona que no respeta a las mujeres. No, es que estamos ante un sujeto de una calaña bastante deplorable, permitirme la expresión. Es decir, al final ya son 3 las veces en las que va a ir a un juicio, y las 2 son por delitos sexuales, pero 3 por una agresión, por una patada a una persona que le había pedido una foto. Entonces, bueno, yo creo que estamos ante un personaje bastante siniestro. Y luego, con respecto a lo del DAO, yo creo que hay una cosa política que es muy interesante. El otro día estuvimos con Samuel Vázquez, con nuestro portavoz, que sabéis todos que ha sido policía, que ha estado sometido a persecución por parte de la cúpula policial, y fuimos delante del Ministerio de Interior a pedir la dimisión del ministro del Interior, ¿no? Entonces, mucha gente dice, ¿por qué tiene que dimitir si no sabía nada? Bueno, es que si no sabía nada también tiene que dimitir, porque lo que está claro es que lo que no ha hecho es poner el puesto del director general de la policía a disposición, cuando si sabe es por el director de la policía, general de la policía, y si no sabe es porque se lo ha ocultado el director general de la policía, porque, como muy bien ha explicado Samuel, es un cuerpo completamente jerarquizado en el que la información tiene que ir para arriba. Entonces, si la cadena de información, cuando estamos hablando tantas veces de cadenas de cosas, si la cadena de información se ha roto en algún sitio y eso no ha seguido hacia arriba, el director general de la policía tendrá que dar cuentas. Y si no da cuentas es porque lo ha transmitido a Marlaska, con lo cual uno y otro deberían de ya estar puestos a disposición judicial junto con el DAO. Y bueno, y una cosa de añadido, ¿no? Hablando de la izquierda que lleva tanto tiempo dándonos lecciones, a la señora Cuartero, a mí en la Asamblea de Madrid nos pasa constantemente que Más Madrid nos dice lo que tenemos que hacer y tal. Más Madrid conocía las andanzas de Rejón, conocía su violencia, conocía sus adicciones, conocía sus desórdenes sexuales. Y sin embargo, le mantuvieron tapándolo porque era una figura emergente. Y cuando la cosa se hizo insostenible, se lo endosaron a Yolanda Díaz. Porque creían que, bueno, por lo menos se quitaban ellos la pelota de encima, pero bueno, seguía ganando votos. Y eso es lo que ha hecho Más Madrid y lo que ha mantenido durante todo este tiempo. Estaría bien, ahora que se habla tanto de desclasificar cosas del 23F, Más Madrid está encantado de que se desclasifiquen cosas del 23F, que los dirigentes de Más Madrid desclasifiquen sus grupos de WhatsApp, que desclasifiquen las conversaciones con Errejón. Y con Loreto Arenillas. Y que todos lo podamos ver, efectivamente. Bueno, vamos a sumar. Y vamos a Yolanda Díaz. Y vamos a reconocer una cosa bien gallega, que es la capacidad de brujo que tiene Tellado. Tellado es un brujo natural, no sé si hace queimadas o no, pero es un brujo natural. Ella ha explicado que se aparta de dirigir ese meeting que están organizando de la ultraizquierda más radical,
y lo ha comunicado cuando ha terminado la sesión de control. Pero es que en plena sesión de control el Brujo Tellado le ha dicho: esto que está diciendo usted a mí me suena despedida. Y fíjate tú qué risas, tenía razón. Vamos a ver qué pasa con Yolanda Díaz y su apartamiento. El pleno en el Congreso transcurría con normalidad. Nadie sabía la decisión que iba a tomar Yolanda Díaz. El diputado del PP cargaba contra ella por beneficiar a la casta sindical. La verdad es que a usted solo le hace caso la casta sindical. Verá, señora Díaz, usted presume de subir el salario mínimo un 60%, hoy seguro que lo va a hacer. Pero oculta que a Comisiones Obreras y a UGT les ha subido usted la financiación pública un 360%. Es decir, le sube usted 6 veces más a la casta sindical que a los trabajadores más vulnerables. Esto a ella no le ha gustado nada y responde con un eterno speech sobre a quién representa ella, sin comunicar aún su noticia. Le pido respeto y que retiro lo que acaba de decir, porque ¿sabe a quién represento? A la dignidad de la gente trabajadora de este país. Retire la casta sindical. Pero tras los aplausos después de su intervención y ante los rumores de su futuro en la izquierda, Miguel Tellado no ha querido desperdiciar el momento y decide lanzar este dardo a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Señora Díaz, no se haga ilusiones, a mí este aplauso me ha sonado despedida. Poco después ella contaba a través de sus redes sociales y con este vídeo: hola a todas y a todos. Que renunciaba, que ya no liderará la nueva coalición de izquierdas en las próximas elecciones generales de 2027, cumpliéndose así los rumores que había sobre su futuro. Esta mañana he comunicado mi intención de no repetir como candidata en las próximas elecciones generales. Lo he querido hacer con calma, explicando los motivos. Dice que ha sido una decisión muy meditada y que hasta entonces seguirá en el gobierno, lo que quede de legislatura. No será la líder de la nueva alianza impulsada por Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes y su propio partido, Movimiento Sumar. Esta decisión es resultado de las fuertes presiones que ha recibido del resto de partidos, especialmente de Izquierda Unida, que le pedían que diera un paso a un lado para favorecer al nuevo proyecto, para poder presentarlo como un partido renovado. La noticia de que Yolanda Díaz ya no sea candidata en los próximos comicios supone la posibilidad de que Podemos se incorpore a la alianza, porque Díaz es enemiga número 1 de Ione Belarra, Irene Montero y Pablo Iglesias, aunque recordemos que en Podemos están empeñados en levantar su propio proyecto de izquierdas. Pero mira, conociéndola, sabiendo lo bien que se siente con la ropita, el piso muy cerca de aquí, por cierto, un pisazo, tal cual, esta tiene una sola puerta abierta. No es con sus comilitones, pero sí es con Pedro Sánchez. Esta acaba en el PSOE, pues tiene 1 año y medio, pero ya verán cómo en pocos meses termina en el PSOE, que es en el único sitio donde tiene una apuesta a que en el futuro pueda ser pues, alguien de la confianza de Pedro Sánchez. No lo sé, ¿cómo lo veis? Nacho. Bueno, yo no sé si Yolanda Díaz alguna vez fue representante de los sindicatos y de los trabajadores. A día de hoy es la mejor representante del sector del lujo y de la alta costura española, que a mí me parece muy bien, pero debía reivindicar lo que ahora mismo representa ella. Pero bueno, ahora ya dicho un poco más en serio, yo creo que cuando pase unos años recordaremos a Yolanda Díaz como uno de los mayores fracasos de la política en España, y mire que Pablo Iglesias y Albert Rivera dejaron el listón alto. Sí, señor, es así. Jimena. Bueno, ella, como muchos comunistas, ha cumplido su misión, que es pasar de ser pobre a rica, que es básicamente lo que ha hecho. Porque veíamos fotos de ella hace muchos años, pelo corto, ¿no? Así a berchale, bueno, horrible Abogada y tal. De Comisiones Obreras. Sí, con unas vestimentas un poco, pues bueno, inapropiadas para su cargo, ¿no? Y desde que es ministra, espectacular. Blanco inmaculado, le queda todo perfecto, todos los días ondas. Es increíble, ¿no? O sea, el cambio radical. Pillan a su hija con un bolso de lujo, luego lo intenta suplir diciendo, no, es que era una falsificación. Bueno, pero ¿qué quedamos? A ver. Entonces, ¿de qué está a favor? ¿Está a favor de los lujos? ¿Está a favor de falsificar? Es que se lleva la contraria constantemente. Entonces, ¿con quién lo vimos ya? Con Pablo Iglesias. Yo no voy a salir de Puente de Vallecas, esta es mi zona, yo quiero estar con la gente del barrio, enseñaba ahí un piso, pues así puesto de cualquier manera, seguramente para el vídeo, ¿no? Y las fotografías. Y luego, en cuanto pudo, en cuanto le dieron la hipoteca, lo primero
primero que hizo fue comprarse una buena casa, muy grande, con una piscina, muy cómoda, además al lado de una zona protegida, que no tenía vecinos alrededor. Estaba la casa por 50 guardias civiles. Encima. Entonces, con esta gente es todo ridículo. Lo triste es que sus votantes no lo vean, porque yo soy la primera que voy a defender que uno tenga la casa que quiera, que si la trabaja la tenga, que uno si quiere comprar en Hugo Boss, como hace esta señora en Nuevos Ministerios, en Castellana, en el Corte Inglés, que va a comprar Hugo Boss y a unas cuantas marcas más, y tengo unas cuantas anécdotas que podría contar, pero eso lo dejamos para otro día, pues yo lo veo muy bien, si lo ha trabajado que lo haga. Pero no puede ser esto de solo voy a cobrar 3 salarios mínimos, el resto lo voy a donar, resulta que lo dono a mi partido, luego no lo dono a nadie, luego cambio. Esto es ridículo. Soy la representante de la clase trabajadora en este hemiciclo. Ridículo. Ana Cuartero. Desde luego, pero no os olvidéis que es pura izquierda, Yolanda Díaz. Es decir, esto estoy de acuerdo con Xavier, que no es más que está echando el currículum a Pedro Sánchez. Ya empezó el otro día diciendo el presidente ha estado siempre en donde ha tenido que estar en todas y cada una de las luchas por los trabajadores de España. Es decir, ella ahora mismo ha visto que efectivamente en esa coalición Frankenstein de la izquierda no parece que esté muy por la labor de que vuelva a repetir. Buena es Mónica García, que también la conocemos bastante de la Asamblea de Madrid, como para que a alguien se le suba las barbas. Pero recordar ese debate de las elecciones del 23J, en el que parecían la Cenicienta y el Príncipe Azul, que le decía Sánchez, ¿verdad, Yolanda? Y Yolanda le decía, ¿verdad, Pedro? Es decir, la izquierda tiene una cosa muy clara, y es que antes que cualquier cosa son del partido, y del partido en una concepción amplia de ese partido socialista que tiene 150 años, de esa Unión General de Trabajadores, de esas comisiones obreras, y en la hora de la verdad, y para luchar contra la derecha, para luchar contra nuestras ideas y nuestros principios, de una manera o de otra van a luchar juntos. Y eso no lo tenemos que olvidar nunca, con una cara o con otra, porque como me decía a mí una diputada del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, me decía, jamás en mi vida dejaré el partido. Son identitarios. Entonces, cuando nosotros creemos que funcionan exactamente igual que la derecha, nos equivocamos. Porque independientemente de lo que hoy salga diciendo Yolanda Díaz, será un soldado el día que toquen a filas en las próximas elecciones generales, haya dicho hoy lo que haya dicho. Será un soldado muy bien vestido. Muy bien vestido, efectivamente. Será, sí, sí. Un soldado de Armani, pero soldado. Bueno, tengo que contaros, antes de que termine el programa, porque esto puede generar algo importante en no mucho plazo. Se ha producido la muerte de 4 ciudadanos civiles norteamericanos que iban en una lancha motora, y que han sido tiroteados y han perdido la vida por parte de la Marina cubana. Dice la Marina cubana que ellos fueron los que empezaron a disparar, lo cual suena un poco raro si uno va en una lancha motora, y no suena tan raro si uno va en un barco militar, en un barco de guerra. Han muerto los 4, son civiles, insisto, y dice que querían colarse en aguas cubanas. Pues tampoco parece que sea un sitio donde pues abunde la comida, por decirlo amablemente, ¿no? Ya veremos en qué acaba, pero este tipo de situaciones a veces precipitan grandes decisiones y grandes cambios, siendo que pues bueno, pues es una cosa que no deja de ser un incidente con la lamentable pérdida de 4 vidas humanas, eso sí, siempre, por supuesto. Y pues una desproporción entre los medios que utilizaban la Marina de Guerra cubana y los 4 turistas despistados que se equivocaban de isla con bastante probabilidad. No tenemos tiempo para más, si acaso para que yo les agradezca a ustedes su presencia aquí, sus opiniones por encima de cualquier otra cosa, y a ustedes que les tengo que agradecer por su interés y su paciencia, y eso tiene premio. A la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos.
30 minutos. Esta misma tarde ha fallecido Antonio Tejero, el teniente coronel Antonio Tejero. Tenía 93 años. Este hombre fue el principal de los imputados en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero. Fue condenado a 30 años de cárcel, de los cuales cumplió 13 aproximadamente, más o menos. Y bueno, pues ha sido una lamentable coincidencia en los momentos en los que más se habla de la desclasificación, del 23F, etcétera, etcétera. Así es que esta es la noticia del día. Así es, su muerte sucede 2 días después del aniversario del 23F y coincidiendo con una fecha histórica en España, la desclasificación de los más de 100 documentos de esta fecha histórica que hasta ahora permanecían secretos. Estos archivos, lo cierto es que no cambian prácticamente nada del relato que ya conocíamos. La oposición acusa al gobierno de utilizarlos como cortina de humo en un momento de especial debilidad. Bueno, se trata de 153 documentos que desde este mediodía son accesibles a todos los españoles. El principal interés está en el papel de los servicios de inteligencia y en el que desempeñó el rey Juan Carlos I. Sobre este, los militares reconocen que fue un error dejarle libre y le señalan como un objetivo a abatir. Su empeño por sofocar el golpe queda patente en esta comunicación con el general Milans del Bosch de madrugada. Le ordena retirarse y asegura que tras su discurso no puede dar marcha atrás. Sobre la participación del CSID, los documentos prueban que 6 agentes estuvieron involucrados. Los archivos incluyen además documentos manuscritos como este que ven en pantalla, en el que los militares planifican el intento de golpe de Estado. Y este tema ha marcado hoy la sesión de control al Gobierno, en la que Feijóo le ha pedido a Sánchez que desclasifique la corrupción de su Gobierno. El presidente se ha escudado en la buena marcha de la economía y ha tratado de ridiculizar al líder de la oposición, algo que, por cierto, se está convirtiendo en costumbre. De todas las posturas que podría adoptar Pedro Sánchez, el presidente ha decidido comportarse como un actor cómico. En vez de asumir responsabilidades, dar la cara o hacer autocrítica de su gestión, Sánchez prefiere burlarse de Núñez Feijóo en el Congreso. Lo más interesante, señor Feijóo, es que eso se lo llevaba usted escrito. Es que me lo imagino delante del espejo, leyendo y diciendo esa sarta de mentiras y de bulos y de infamias. Es que es a lo único que se dedica, señor Feijóo. Esta es la réplica del presidente, pese a que la intervención de Feijóo se ha centrado en plantear preguntas sobre la transparencia, la desclasificación de los presupuestos o sobre medidas de seguridad ferroviaria. Desclasifique los presupuestos, desclasifique los documentos policiales que le advierten que va a dar papeles a 1 millón de irregulares, desclasifique quién ordenó llevar los materiales de las vías de Adamuz, desclasifique las causas del apagón y, puestos a desclasificar, desclasifique los contratos que han acabado en mordidas. El presidente de los populares se ha comprometido incluso a desclasificar la gestión de Sánchez cuando gobierne. No va a haber que esperar 45 años, señoría. No pasarán 45 días desde el cambio de gobierno para saber lo que ha hecho usted. El presidente tampoco baja los humos con quien le sostienen en el poder. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, acusa a los socialistas de engañar en todo. Vostès, els socialistes, enganyen en tot, i fins i tot els seus socis incondicionals. Pero Sánchez no agacha la cabeza y vuelve a hacerse el gracioso delante de todo el Congreso. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Esta es una sesión de control al Gobierno de España, no a Esquerra Republicana. No sé, señor Rufián, si quiere usted responder a la parte que corresponde a Esquerra Republicana. Pero este gobierno cumple, señoría. Pues ya han escuchado a Míriam Nogueras, la portavoz de Junts. Cree que ese desengaño que sufren los neoconvergentes se está extendiendo ya a Esquerra Republicana. Ella hoy ha sido clara y ha adelantado que su grupo votará no mañana al escudo social, aparte de ese decreto ómnibus, porque considera que es un engaño al mezclar varias medidas, entre ellas ese escudo social, con medidas que favorecerán a su juicio la ocupación. También Pedro Sánchez le ha respondido asegurando que está copiando el ideario de la ultraderecha.
Nosotras somos claras. Hace 3 semanas dijimos pensiones sí, ocupaciones no. Y cumplimos, como siempre hacemos. Y sin embargo, sabiendo que nosotros no engañamos, lo han vuelto a hacer. Mezclar en una sola votación escudo social y ocupaciones. Si votáramos que sí, quizás sí que nos ahorraríamos todas las mentiras que usted y sus socios están diciendo de nosotros. Pero como he dicho, nosotros no engañamos, votaremos no. Hoy Yolanda Díaz en el Congreso de los Diputados se refería a ella misma como la defensora de la clase trabajadora en el hemiciclo. Algunos le han visto la vuelta al asunto, como Miguel Tellado, que le ha anunciado que los aplausos que recibía sonaban a despedida, y ha sido terminar la sesión y la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, anunciaba que se va a apartar del liderazgo de ese conglomerado de ultraizquierda que se está fraguando en España. Eso sí, va a continuar como vicepresidenta del Gobierno el tiempo que dure. Su apartamiento no ha merecido grandes comentarios de sus compañeros de Sumar, apenas uno y nada más. Ahora el futuro político de Yolanda Díaz tiene una sola puerta medio abierta posible: incorporarse al PSOE. El pleno en el Congreso transcurría con normalidad. Nadie sabía la decisión que iba a tomar Yolanda Díaz. El diputado del PP cargaba contra ella por beneficiar a la casta sindical. La verdad es que a usted solo le hace caso la casta sindical. Verá, señora Díaz, usted presume de subir el salario mínimo un 60%, hoy seguro que lo va a hacer. Pero oculta que a comisiones obreras y a UGT les ha subido usted la financiación pública un 360%. Es decir, le sube usted 6 veces más a la casta sindical que a los trabajadores más vulnerables. Esto a ella no le ha gustado nada y responde con un eterno speech sobre a quién representa ella, sin comunicar aún su noticia. Le pido respeto y que retiro lo que acaba de decir, porque ¿sabe a quién represento? A la dignidad de la gente trabajadora de este país. Retire la casta sindical. Pero tras los aplausos después de su intervención y ante los rumores de su futuro en la izquierda, Miguel Tellado no ha querido desperdiciar el momento y decide lanzar este dardo a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Señora Díaz, no se haga ilusiones, a mí este aplauso me ha sonado despedida. Poco después ella contaba a través de sus redes sociales y con este vídeo: hola a todas y a todos. Que renunciaba, que ya no liderará la nueva coalición de izquierdas en las próximas elecciones generales de 2027, cumpliéndose así los rumores que había sobre su futuro. Esta mañana he comunicado mi intención de no repetir como candidata en las próximas elecciones generales. Lo he querido hacer con calma, explicando los motivos. Dice que ha sido una decisión muy meditada y que hasta entonces seguirá en el gobierno, lo que quede de legislatura. No será la líder de la nueva alianza impulsada por Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes y su propio partido, Movimiento Sumar. Esta decisión es resultado de las fuertes presiones que ha recibido del resto de partidos, especialmente de Izquierda Unida, que le pedían que diera un paso a un lado para favorecer al nuevo proyecto, para poder presentarlo como un partido renovado. La noticia de que Yolanda Díaz ya no sea candidata en los próximos comicios supone la posibilidad de que Podemos se incorpore a la alianza, porque Díaz es enemiga número 1 de Ione Belarra, Irene Montero y Pablo Iglesias, aunque recordemos que en Podemos están empeñados en levantar su propio proyecto de izquierdas. Hoy se ha despejado una de las dudas en el espacio político de la ultraizquierda. Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, se aparta de la competencia para ser la lideresa de esa nueva alianza del ultraizquierdismo que se está fraguando de cara a las elecciones generales próximas. Eso sí, piensa continuar hasta el último día como vicepresidenta del Gobierno. Será todo el tiempo que aguante el gobierno de Pedro Sánchez. Entre las formaciones que estudian conglomerarse, la decisión de Yolanda Díaz era esperada. Era el personaje con más rechazo dentro del resto de los otros líderes que se quieren aglomerar. Así es que, bueno, pues ella parece que ha entendido el mensaje de rechazo y su salida de la carrera por ser la lideresa, pues la verdad es que le abre las puertas a Podemos de poder incorporarse eventualmente a ese espacio de la ultraizquierda. En lo personal, ahora lo que parece es que podría producirse a futuros su incorporación a lo que quede del PSOE. Y como dice Ayuso, ahora Yolanda, que es especialista en parasitar partidos como Sumar y dejarlos exánimes, pues podría continuar su labor en el PSOE y dejarlo tieso.
Un dato. El apartamiento de la carrera para competir con esa nueva formación de Yolanda Díaz debería ser, en lógica, pues objetivo de muchas declaraciones de los compañeros de viaje dentro de Sumar, que ella lideró tantos años. Pues no, apenas una fría, pero que muy fría declaración de Aina Vidal de Compromís. El resto, un silencio clamoroso que retruena. Bueno, vamos con Julito, ¿no? Vamos con Julito. Julito Martínez. No, Julio Martínez. Hay un Julio Martínez, presidente de Plus Ultra, y un Julito que es el que paga las comisiones de Zapatero, según dicen algunos. Hoy en el Senado comparecía el dueño de la compañía, el presidente al menos, Julio Martínez, que recibió en la pandemia 53 millones de ayudas públicas. Ha defendido la legalidad de estas ayudas y ha negado el trato de favor o la injerencia indebida en el proceso de adjudicación de los 53 millones, en clara referencia a lo que dicen Ábalos y Koldo, de que estaba presionando Zapatero para que se adjudicaran esas ayudas en pandemia. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también ha negado, esta vez en el Congreso, no en el Senado, haber participado en reuniones para que se concedieran las ayudas a Plus Ultra, la compañía que tenía un solo avión. Así que hoy todos son negativas. Era el turno de Julio Martínez. El presidente de Plus Ultra estaba citado a declarar en el Senado por su presunta vinculación en el rescate de la aerolínea y, como era de esperar, no ha dado ningún dato relevante. Era evidente que no iba a asumir unas responsabilidades que tiene que asumir en el juzgado. Aún así, Martínez ha aprovechado para defender la legalidad del rescate. Asegura que no hubo trato de favor ni injerencias indebidas. No hubo procedimiento excepcional al margen de la norma. No hubo trato de favor ni injerencias indebidas. No hubo ayudas ilícitas. Hubo un proceso reglado con controles, con informes y con condiciones muy estrictas que se han ido cumpliendo. Nadie nos ha regalado nada. También ha admitido que no dudó de que podía optar al rescate. Al ser nuestra empresa parte de estos dos sectores estratégicos como turismo y transporte, no tuvimos duda que podíamos optar a la financiación. Y todo esto para decir después que se niega a declarar por recomendación de su abogado. Me obliga a acogerme al derecho de no declarar, conforme a la recomendación de mis abogados. Tampoco ha dado detalles sobre los pagos efectuados a Análisis Relevante SL, la consultora del amigo de Zapatero, más conocido como Julito, que traspasó dinero tanto al expresidente como a sus hijas. La familia de Zapatero recibió en apenas 5 años 661.000 euros de la empresa que trabajaba para Plus Ultra y que ahora está investigando la UDEF. Coincidiendo con esta declaración, en el Congreso también se ha puesto sobre la mesa el rescate de la aerolínea. Preguntada María Jesús Montero sobre si se reunió con Zapatero para cuadrar el rescate de Plus Ultra. Si usted se reunió o tuvo alguna conversación telefónica con su admirado, señor Zapatero, para el rescate de Plus Ultra. La ministra ha respondido tajantemente y se ha escudado en el "y tú más". No. Ángel Víctor Torres se citó con José Luis Ábalos el mismo día que Koldo García decidió alquilar un piso con prostitutas en Madrid. Ocurrió los pasados 15 y 16 de junio del año 2021. El entonces presidente de Canarias viajó a Madrid para una cena de Estado en honor al presidente de Corea del Sur y aprovechó para citarse con Ábalos ese día y el siguiente. La noche del primer encuentro, Ábalos asistió a un piso de una conocida web inmobiliaria y se vio con prostitutas, tal y como acreditan varios mensajes intervenidos a Koldo García. No es la primera vez que se asocia al expresidente de Canarias con encuentros con mujeres trabajadoras sexuales en pisos de distinta índole. De hecho, Víctor de Aldama declaró en el Tribunal Supremo que había pagado varios pisos en los que estaría situado Ángel Víctor Torres. Él siempre lo ha negado, cree que son falsedades y también ha negado participar en cualquier cita con prostitutas en las que estuvieran presentes Koldo o Aldama.
Es una actriz de reconocida notoriedad. Es la segunda denunciante de Íñigo Errejón, del político de Sumar, y denuncia que la violó. La denuncia relata unos hechos que tuvieron lugar en octubre de 2021, cuando siempre, según la víctima, el político la violó. Y denuncia parejos 3 episodios de agresión en diferentes momentos. Los hechos se produjeron apenas 7 días de los que acudió a denunciar a los tribunales de justicia Elisa Mouliá, que es la primera de las denunciantes. En un caso que, por cierto, se ha visto impedido de tomar decisiones porque la señora Mouliá dudó en un principio si continuar o no adelante con el tema. Finalmente parece que sí, que quiere continuar con el tema, y el juzgado tiene pendiente abrirle juicio oral a Errejón por el asunto de la primera denuncia, que ahora se revería pues bien reforzado con la segunda denunciante por violación. Y en la página internacional, Donald Trump vuelve a redoblar sus ataques contra Irán. En el discurso sobre el Estado de la Unión, Donald Trump se ha referido al país oriental y ha asegurado que un país que es patrocinador del terrorismo no puede tener un arsenal nuclear. Estas declaraciones se producen en medio de sospechas recientes de que podría producirse un ataque por parte de Estados Unidos. Tras el martillo de medianoche, se advirtió a Irán de que no realizasen intentos para reconstruir su programa de armas, en especial nucleares. Sin embargo, continúan. Quieren llegar a un acuerdo, pero no hemos oído las palabras mágicas. No construiremos un arma nuclear. Mi preferencia es resolver este problema a través de la diplomacia. Pero dejo una cosa clara. Nunca permitiré que el sponsor número 1 del terror tenga un arma nuclear. No dejaré que ocurra. A partir del 2 de abril, los españoles que no sean residentes en el Reino Unido necesitarán una autorización electrónica de viaje, que se llama ETA, por cierto. Esta autorización de viaje se exige ya a otras nacionalidades y el día 2 de abril entra en vigor para todos los europeos. Los viajeros que entren en el Reino Unido antes y que permanezcan allí más de esa fecha, más tiempo, no tendrán que solicitar esta autorización. La visa costará 18 € y tendrá una validez de 2 años. Y Cantabria y Asturias registran al menos 60 incendios forestales simultáneos provocados, todos ellos en las últimas horas. Los delincuentes del mechero, como se les conoce a los que han provocado estos incendios, han provocado un total de 60 incendios, al menos repartidos entre más de 40 en Cantabria y unos 20 en Asturias, todos ellos durante la noche de ayer. La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, mantiene que los incendiarios están poniendo en riesgo la seguridad de los profesionales del operativo que los extingue, las propiedades, las estabulaciones ganaderas y los daños al patrimonio natural. Bueno, Marina, ¿qué nos cuentas hoy? Pues tenemos que hablar de la calima, la famosa calima que ha llegado de nuevo a Canarias y que ha traído, en este caso, no una nube de polvo, sino una nube de langostas africanas que ya están invadiendo 2 islas, la de Lanzarote y la de Tenerife. Lo cierto es que no es la primera vez que esta especie campa a sus anchas por las islas. En 2004 ya hubo una gran invasión en Lanzarote. No suponen estos insectos un riesgo para la salud, pero ojo, porque sí podrían tener consecuencias económicas, ya que pueden dañar miles y miles de cultivos. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que continúen con la señal del Toro Televisión. Y mañana, muy pendientes del Congreso, ya saben que se vota esa convalidación del decreto social, que va a ser a todas luces una nueva derrota para Sánchez. Hasta mañana.